Dios les bendiga a cada uno, mis amados hermanos que nos escuchan, quizás pues en sus hogares, donde quiera que ustedes estén. Dios me los bendiga. Para mí es algo especial poder llegar a sus hogares a través de los medios de comunicación y pues animarlos en el amor de Cristo Jesús. Sabemos que nuestra confianza está en el Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra. Él es el que tiene nuestra vida en sus manos. Vengo a darle una palabra de ánimo y a recordarles algo de lo que Cristo Jesús ha hecho en su vida, la esperanza viva que el Señor Jesús ha puesto en su corazón. Me gustaría compartir un pasaje de la palabra del Señor Jesucristo, mis amados hermanos de la congregación Cristo la Salvación. Yo no sé de dónde ustedes quizás nos van a sintonizar o nos van a escuchar, quizás de otras congregaciones, pero para mí es un honor decirle a todo el cuerpo de Cristo, aquel cristiano que forma el cuerpo de Cristo. Para mí es algo especial darte una palabra de ánimo a pesar de las situaciones que está sucediendo. Pero la Biblia dice que el cristiano debe estar confiadamente en su Rey, porque Cristo Jesús es el que hace, mis amados hermanos, de nosotros tener un corazón vivo, un corazón con esperanza, y se está cumpliendo todas las escrituras que hemos predicado, se está cumpliendo al pie de la letra que Cristo pronto viene, el Señor Jesucristo no retarda su venida. Y así les animo, quizás en esta situación es difícil, quizás, o algunos quizás viven atemorizados, pero quiero decirle algo, que los cristianos deben estar confiadamente en el Señor Jesús, porque sabemos que la esperanza viva que Cristo ha dejado dentro de nuestro corazón es una esperanza que nos llena de gozo, una esperanza que nos llena el corazón de esperanza, que es saber que Cristo pronto viene. Me gustaría compartir un pequeño pasaje de la palabra del Señor Jesucristo en Primera de Pedro. Bendito es el Señor Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 3. Bendito es el Señor Jesucristo. Pedro, mis amados hermanos, capítulo 1, verso 3. Dice la bendita palabra del Señor Jesucristo de esta manera, siempre honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, dice la Biblia, renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmerecible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, dice la Biblia, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación
de vuestra alma. Bendito es el Señor Jesús. Dice la palabra del Señor Jesús: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo, dice la Biblia, renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice la palabra del Señor Jesús. Yo creo que todo aquel cristiano, todo aquel que ha venido a los pies del Señor Jesucristo, en el corazón de Él, en la vida de Él, ha nacido algo, una esperanza viva, como dice la Escritura. Ha nacido, mis amados hermanos, una fe. Y esa fe que Cristo Jesús ha dejado en nuestro corazón, esa fe nos mantiene viva, dice la palabra del Señor Jesús. Porque dice la palabra del Señor Jesucristo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo, dice la Biblia, nacer. Bendito es el Señor Jesús. La palabra del Señor Jesucristo dice, y yo creo, mis amados hermanos, que el venir a los pies del Señor Jesús, el darle el corazón al Señor Jesucristo, dice la palabra del Dios Todopoderoso, que Él nos hizo nacer de nuevo. Somos una criatura nueva en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo ha venido. Mis amados hermanos, hemos aceptado al Señor Jesucristo. Hemos nacido de nuevo por la gracia y la misericordia de Jesús. Porque dice la palabra del Señor Jesucristo de esta manera: nos hizo nacer, dice la Biblia, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bendito es el Señor Jesús. Para una esperanza viva, dice la palabra de Dios. La esperanza viva que Cristo Jesús ha dejado en nuestro corazón, lo obtenemos por medio de la fe. Cuando Cristo Jesús llegó y entró en nuestro corazón, nace la fe, que es una fe viva. La fe es saber que pronto ha de venir nuestro Señor Jesús. Bendito es el Señor Jesucristo. Y la esperanza que nació dentro de nuestro corazón, el Señor Jesús ha depositado, mis amados hermanos, algo en el cual esa esperanza, dice la Biblia, mantenerlo viva, la esperanza que Cristo ha dejado y ha depositado dentro de tu corazón. Bendito es el Señor Jesús. Y dice la Biblia, para una herencia incorruptible, incontaminada, dice la palabra de Dios. Cristo nos ha llamado, mis amados hermanos, la Biblia dice que para una herencia viva. Porque el acercarse al Señor Jesucristo, Dios determina y Dios te marca un camino para seguir. Dios nos ha dejado y nos ha quitado las vendas espirituales y nos ha dado a entender que hay un camino en el Señor Jesús y Cristo es el camino. La esperanza de nosotros es que el caminar en ese camino que es Cristo Jesús, al final de ese camino, dice la palabra de Dios, hay un palacio, hay un lugar que está preparado para aquel que persevere y camina en los pies del Señor Jesús. Bendito es el Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor Jesucristo de esta manera: nos ha hecho nacer para una herencia, dice la Biblia, incorruptible. Porque la promesa del Señor Jesús que Dios ha depositado o ha dejado en nuestra vida, el cual yo creo, mis amados hermanos, que solamente Cristo es el que te puede dar una herencia incorruptible. Bendito es el Señor Jesús. Dios marca un camino en tu corazón. Dios te quita, mis amados amigos, usted que quizás no ha venido a los pies del Señor Jesucristo, Dios sigue siendo el llamado. El Señor Jesucristo aún sigue llamando y está con los brazos abiertos para todo aquel que quiere venir a Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que todos aquellos que lo han recibido, dice la Biblia, dice la palabra de Dios que Dios los ha hecho renacer para una esperanza viva. Para una esperanza, dice la palabra de Dios, y para una herencia incorruptible.
incontaminada y merecible, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando caminábamos en Cristo, perdido en el mundo, ¿quién nos iba, mis amados hermanos, a dar lo que Cristo nos ha dado a nosotros? Ciertamente en el mundo hay muchos caminos que el mundo te puede presentar. Hay muchos caminos que el mundo te puede ofrecer. Te puede decir que por este camino es bueno. El camino de las drogas, el camino de la borrachera. Hay muchos caminos, pero el único camino que te puede llevar a la vida eterna se llama Cristo Jesús. Es el camino que Dios ha marcado para el ser humano, para que todo hombre venga a Cristo Jesús y reconozca al Señor Jesucristo, que solamente Él es el camino, Él es la verdad. La misericordia del Señor Jesús aún sigue vigente. Dios está hablando de muchas maneras. Dios mis amados hermanos, preparado un lugar para sus hijos. Él llama de mucha forma y de muchas maneras. Dios usa muchos medios para llegar al corazón del hombre, para comunicar el evangelio del Señor Jesucristo a aquella mujer o a aquel hombre que quiere venir a Cristo Jesús. Dice la Biblia, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmerecible, reservada en los cielos para vosotros. Porque todo aquel que ha nacido, todo aquel que ha venido a Cristo Jesús, Dios le ha ofrecido una mansión. Dios le ha ofrecido, mis amados hermanos, la salvación de su alma. Porque esa mujer o ese hombre se ha convertido a Cristo Jesús, se arrepintió de sus pecados y vino a los pies de Jesús. El único quien tiene, mis amados hermanos, la potestad de perdonar y de dar vida eterna se llama Cristo Jesús. Bendito es el Señor Jesucristo. Dice la Biblia, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmerecible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe. Bendito es el Señor Jesús. La esperanza viva que el Señor Jesucristo que nos ha dejado a nosotros, esa esperanza viva que Cristo ha determinado en nuestra vida, lo guardo por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque la fe del cristiano, la fe del creyente está puesto en el autor de su fe y el consumador de la fe se llama Jesús. Bendito es el Señor Jesucristo. En estos tiempos el cristiano no debe andar, mis amados hermanos, como temeroso. ¿Sabe por qué? Porque Cristo Jesús, la Biblia dice que el amor de Dios echa fuera el temor. Porque en Cristo Jesús hay poder. Dios ha depositado algo dentro de tu corazón y es una esperanza viva que Dios ha dejado dentro de ti. Y esa esperanza y el Espíritu Santo que Dios ha depositado dentro de tu corazón te hace, mis amados hermanos, caminar en paz, caminar tranquilo, porque Dios es el que echa fuera el temor. Para la vida del cristiano o el cristiano, caminar en el Señor Jesucristo es caminar de victoria en victoria. Cristo Jesús ha determinado algo dentro de ti, dentro de nosotros, nos ha hecho renacer para una esperanza viva, dice la palabra de Dios. Dios nos ha hecho renacer para una esperanza viva, dice la Escritura. Que sois guardados, dice la palabra de Dios en primera de Pedro capítulo 1 verso 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Nosotros tenemos fe en Cristo Jesús. Nuestra fe no está depositada en ningún hombre o en ninguna mujer. Mi fe está puesta en el Señor Jesucristo, porque Él ha depositado, mis amados hermanos, una esperanza viva y ha nacido una fe sobrenatural dentro de mi corazón. Y esa fe me conduce a Cristo Jesús. Y por medio de esa fe creo en la Escritura, creo en la palabra de Dios, porque una cosa hemos entendido, lo que hemos recibido a Jesús, que la fe del Señor Jesucristo, la fe verdadera en el Señor Jesús, te hace caminar tranquilo, te hace caminar confiadamente en paz. ¿Por qué? Porque el cristiano vive, mis amados hermanos, su
su vida o el hombre que ha venido al Señor Jesucristo, su fe de él está puesto en el Señor Jesús. Bendito es el Señor Jesucristo. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, dice la Biblia, para alcanzar la salvación que está preparada, dice la palabra de Dios, para ser manifestada en el tiempo postrero. Bendito es el Señor Jesús. El Señor Jesucristo, mis amados hermanos, ha dicho nuestro Señor Jesús que pronto ha de volver, pronto ha de regresar nuestro Señor Jesucristo. Pero Él ha dejado una palabra en el libro de Mateo capítulo 24 en adelante, donde Él dice que en los últimos tiempos van a haber guerras, van a haber rumores de guerra, dice la palabra de Dios, van a haber hambre y peste, dice la palabra del Señor Jesucristo. Sabemos que la Escritura se está cumpliendo. La vida del cristiano, usted que ha recibido al Señor Jesucristo, usted tiene que estar, mis amados hermanos, gozoso. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús está cumpliendo su palabra. Cristo pronto ha de regresar. Cristo está a las puertas. Bendito es el Señor Jesús. Y tú que no has recibido al Señor Jesucristo, hoy puedes venir al Señor Jesús. Hoy puedes aceptar al Señor Jesucristo. Cristo es el camino hacia la vida eterna. Es el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que está preparado, dice, para ser manifestado en el tiempo postrero. Hay uno en el cual que el Señor Jesucristo ha dejado una esperanza en la vida del creyente, y la esperanza del creyente es el creer en la palabra de Dios. Si yo creo en la palabra de Dios, es porque yo sé que Cristo Jesús ha dejado en su Escritura que pronto ha de regresar. Bendito es el Señor Jesucristo. El Señor Jesús tiene poder, ha dejado a su Espíritu Santo. No caminamos con nuestras fuerzas. El Espíritu de Dios es el que nos guía, es el que nos ayuda a seguir adelante. El Espíritu de Dios es el que, mis amados hermanos, nos da gozo, nos da alegría, nos da esa tranquilidad de vivir, aunque haya escasez de tantas cosas, aunque haya enfermedades, aunque haya diversas cosas en este mundo. Nuestra vida está puesta en el Señor Jesucristo. Tu vida y tu fe no debe estar puesto en las cosas de este mundo, y tampoco tu esperanza debe estar en otro hombre. Debe ser tu esperanza en el Señor Jesús, porque la Biblia lo dice, en el cual dice la palabra de Dios: vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, dice la Biblia, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. El Señor Jesucristo, mis amados hermanos, Cristo Jesús, el Señor Jesús prueba a sus hijos. Bendito es el Señor Jesucristo. Dios prueba a sus hijos para ver qué clase de cristianos somos, para ver cómo estamos delante de Dios. Dios te va a probar. Dios nos prueba tu fe, para ver si tu fe es una fe verdadera, para ver si tu fe no es fingida, para ver si tu fe es fe genuina en Cristo Jesús. Porque cuando nuestra fe es genuina en Cristo Jesús, ¿por qué? Porque el que pone su fe en el Señor Jesucristo, su fundamento no está en lo que mira, ni en lo que ve, ni en las cosas de las cosas que están hechas por los hombres. No, nuestra fe está puesta en el Señor Jesucristo. Si tu fe está puesta en el Señor Jesús, tu fundamento es Cristo Jesús. Aunque se caiga todo el mundo, pero tu fe está en Cristo Jesús. Tu esperanza viva está en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Dios prueba a sus hijos de muchas maneras. Por eso es que cuando llega tantas situaciones en tu vida, tú tienes que estar siempre gozoso, como dice la Biblia. Dice la palabra de Dios que cuando llegan las luchas y las pruebas, que ese momento de aflicción, y que salga una alabanza dentro de tu corazón, porque Cristo Jesús te quiere llevar a otro escalón más. Dios está viendo y prueba tu fe. Bendito es el Señor Jesús. Bendito es el Señor Jesucristo. Y dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, dice la Biblia, se prueba con fuego, sea hallada
una alabanza, sea hallada alabanza y gloria y honra cuando sea, dice, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto. Al Señor Jesucristo no lo hemos conocido literalmente, pero hay una esperanza que Dios ha dejado en los cristianos, en los que siguen a Cristo Jesús. Bendito es el Señor Jesucristo, a quien amáis, dice la Biblia, sin haberlo visto. No lo hemos visto al Señor Jesús literalmente, pero yo creo que todo cristiano hemos entendido, hemos sabido, mis amados hermanos, entender que hay una esperanza viva en el Señor Jesús. Hay una esperanza, aunque a Cristo no lo hemos conocido literalmente, pero el Espíritu Santo que está dentro de tu vida, ese Espíritu que aún, mis amados hermanos, cuando nosotros estamos pasando en diversas pruebas, el Espíritu de Dios te da testimonio que Cristo Jesús está contigo, que Cristo Jesús está a tu lado. Esa es la fe verdadera del cristiano. Aunque Cristo Jesús no lo puedes ver, pero mi fe me dice que Dios está en el medio del dolor, ahí en el medio de la escasez. Cristo Jesús está presente y Él conoce tu vida. Bendito es el Señor Jesús, a quien amáis, dice la Biblia, sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. A Cristo no lo hemos visto, pero nos gozamos en Él, porque dice la palabra de Dios que si tú crees en el Señor Jesús, hay, mis amados hermanos, poder en ese nombre. Es un nombre que es sobre todo nombre, que tiene poder. Y ese nombre que Dios ha dejado que es sobre todo nombre, ese nombre Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene poder para perdonar los pecados. Es Cristo Jesús. Aunque no lo veamos, pero por medio de la fe, yo sé que Cristo Jesús es un Dios real. Aunque a Cristo Jesús no lo hayamos visto, conocemos al Señor Jesús. Aún, mis amados hermanos, por medio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Yo no sé de dónde Dios te ha sacado a ti. Yo no sé de dónde Dios te ha rescatado a ti. Pero yo sé algo, que cuando uno comienza y entiende y comprende y llega uno, mis amados hermanos, cuando muy viene uno a los pies de Cristo Jesús, hay algo que el Señor Jesucristo demanda de nosotros. Todo cristiano que ha venido a Cristo Jesús se ha arrepentido de sus pecados y se ha convertido a Cristo Jesús. Porque si tú no te arrepientes y no te conviertes a Cristo Jesús, tú no puedes conocer a Cristo Jesús. Pero si tú te conviertes a Cristo Jesús, tú puedes entender quién es Dios, tú puedes saber quién es Jesús. Pero si media vez tú, mis amados amigos y hermanos que nos escuchan, bendito es el Señor Jesucristo, porque todo aquel que se ha convertido a Cristo ha conocido el poder de Dios, ha conocido, mis amados hermanos, el poder del Señor Jesucristo manifestándose en su vida, cambiando su vida, y lo ha hecho renacer. Usted es una persona nueva, no por sus fuerzas, es porque Cristo Jesús a usted lo ha cambiado. Es Cristo Jesús que a usted le ha dado la fe, y esa esperanza viva es Cristo Jesús quien lo ha dado a usted. Es el Señor Jesús. Bendito es el Señor Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto. Amamos al Señor Jesús, aunque no lo podemos ver, pero tengo fe que el Señor Jesús está conmigo. Bendito es el Señor Jesús. Y creyendo, dice la Biblia, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Bendito es el Señor Jesús. Obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestra alma, dice la palabra de Dios. Bendito es el Señor Jesucristo. Bendito es el Señor Jesús. Dios ha determinado, mis amados hermanos, así como Dios formó los cielos,
formó la tierra, hizo, mis amados hermanos, todo lo que hay en este mundo, pero Dios ha determinado algo, que Dios pronto también ha de regresar. Aquel que formó el cielo y la tierra también dice la palabra de Dios que va a venir con ira, dice la palabra del Señor Jesucristo, sobre todo aquel que ama la maldad, sobre todo aquel que no quiere venir a Cristo Jesús. Dios da muchas oportunidades al hombre. Dios habla de muchas maneras al hombre para que el hombre se convierta a Cristo Jesús. Bendito es el Señor Jesucristo. Mucha gente dice que Dios es amor y que Dios no puede traer ira a este mundo. La palabra del Señor Jesucristo dice que Dios traerá ira sobre esta tierra, pero todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo tiene una esperanza viva dentro de su corazón, que cuando el Señor Jesucristo ha de regresar a esta tierra, los hijos del Señor Jesucristo no estarán en este mundo, no estarán en esta tierra, porque Dios ha de arrebatar a sus hijos antes de la ira que Cristo trae a esta tierra. Bendito es el Señor Jesucristo. Y esta es la fe verdadera mía que yo tengo en el Señor Jesús, obteniendo el fin de vuestra fe, que es, dice, vuestra salvación de vuestra alma. Bendito es el Señor Jesús. Esa es la fe de todo cristiano, es la fe de todo creyente. Bendito es el Señor Jesús. Aunque en este mundo puede pasar muchas cosas y suceder tantas situaciones, en el cual yo creo que todo el mundo está ahora atemorizado acerca de la situación que se escucha, pero yo le digo una palabra, mis amados hermanos y amigos: si usted creyera en el Señor Jesucristo, como dice la Escritura en Primera de Juan capítulo 4 verso 16, dice la Escritura de esta manera. Escuche la palabra de Dios. Dice: y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así como nosotros en este mundo. Bendito es el Señor Jesús. En el amor no hay temor, dice la palabra de Dios, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí mismo, en sí castigo, dice la Biblia, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero, dice la palabra de Dios. Dice la Biblia: en el amor no hay temor, dice la palabra de Dios. El amor se llama Cristo Jesús. El amor es Dios, porque de tal manera, dice la Biblia, amó Dios al mundo, de la manera que envió a su Hijo único para salvar a todo aquel, mis amados hermanos, que cree en el nombre del Señor Jesús. Y dice la Biblia: en el amor no hay temor, porque si Cristo Jesús está dentro de tu corazón, tú caminas confiadamente. Tú sabes que el amor de Dios, que Cristo Jesús está dentro de nosotros, en ti no hay temor. Tú vives confiadamente, hay una esperanza viva dentro de ti, hay un Espíritu Santo que está dentro de tu corazón, que te dice que Cristo pronto ha de venir, que las palabras que Dios ha dejado escrito en su libro se está cumpliendo. Bendito es el Señor Jesús. En el amor no hay temor, dice la palabra de Dios, y el amor es Cristo Jesús, porque todo hombre que tiene, o toda mujer que tiene a Cristo en su vida, en su corazón, esa persona camina tranquilo, porque sabe una cosa: la esperanza del hombre es, y quizás el cristiano camina más tranquilo en esta situación que sucede. ¿Sabe por qué? Porque pronto ha de venir su Señor, pronto ha de venir el Cristo, aquel que ha prometido. Y dice la Biblia que Dios ha dejado algo especial. Dice la Biblia: voy pues, dice la palabra de Dios, a preparar lugar para vosotros, para que con donde yo esté, dice la Biblia, vosotros también estéis. Hay un lugar para ti, mis amados hermanos. Estar siempre confiado en el Señor Jesús. Confía en el Señor Jesucristo. No se atemorice. Sigue adelante. Aunque quizás usted en estos tiempos, en estos días,
Quizás usted está dentro de su hogar, dentro de su casa, no puede salir. Confíe en Dios. Ore, busque a Dios, busque al Señor Jesucristo. ¿Sabe una cosa? No pierde su confianza en Dios. Busque al Señor Jesucristo, confía en el Señor Jesús, porque Dios es, mis amados hermanos, tú lo puedes hallar en tu casa. Ponte de rodillas delante del Señor Jesucristo, busca al Dios Todopoderoso. No te desanimes, mis amados hermanos, yo te animo en el amor de Cristo. Busca al Señor Jesucristo aún más en estos tiempos, porque sabemos que Cristo pronto ha de venir. Porque si Cristo está dentro de tu corazón, como dice la Biblia, que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor de Dios, oh Cristo Jesús, en nuestro corazón echa fuera el temor. ¿Sabe una cosa? Los que caminan atemorizados no conocen a Cristo Jesús, no conocen al Señor Jesucristo. Pero así, mis amados hermanos, si a ti te gustaría conocer al Señor Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados y conviértete a Cristo Jesús. ¿Cómo se hace eso? Por medio de la fe. Por medio de la fe somos guardados también bajo la cobertura de Dios. Todo cristiano conoce, mis amados hermanos, y vive confiado. Amigo, no vives de esa manera atemorizado, quizás porque hay lugares completos donde viven atemorizado, pero si tú vinieras a Cristo Jesús, Dios echa fuera el temor, porque Cristo Jesús hace renacer una esperanza viva dentro de nosotros. Bendito es el Señor Jesús. Dice la palabra de Dios que Dios echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Por eso, mis amados hermanos, que todo cristiano, yo creo que vive tranquilo, confiado, aunque venga situaciones difíciles. Dios, mis amados hermanos, nos va a ayudar. Dios está con nosotros. Pronto ha de venir nuestro Señor Jesús. Sigamos adelante, mis amados hermanos de la iglesia. Jesucristo es la salvación. Sigamos buscando al Señor Jesucristo. Aunque quizás no, mis amados hermanos, no abarquemos quizás visitar tantos hogares, mis amados hermanos, pero yo le invito en el amor del Señor Jesucristo. Busque al Señor Jesús en oración, busque el rostro, la presencia de Dios en su vida. No apague el fuego del don del Espíritu Santo que Cristo ha dejado en su vida, como dice la Biblia. Está confiado en el Señor Jesús, confía en el Señor Jesucristo, como dice en el libro de los Salmos, que Dios es nuestra protección. Dice la palabra de Dios que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la cobertura, dice, bajo la cobertura de Dios. El que mora bajo el abrigo, dice, del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente. Nosotros, mis amados hermanos, vivimos bajo la cobertura de Dios, bajo el poder de Dios. El que nos cuida a nosotros se llama Jesucristo. Él es el que tiene cuidado de nuestra vida. Él es quien se ocupa de nuestra vida. Confía en Él, no pierde su confianza, y sigamos adelante confiando en el Señor Jesús. No se desanime, mis amados hermanos. Adelante con Cristo Jesús. Dios me los bendiga y lo amamos en el amor de Cristo Jesús. Y nos ven quizás otros hermanos de otra congregación y que forman el cuerpo de Cristo. Le animo en el amor del Señor Jesucristo.